claro esta parte de aquí? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces si alguna vez toman urgencias o la vuelven a abrir con alguien que valga la pena, entonces en urgencias van a ver todo esto, cómo clasifican a un paciente. Hay criterios, ¿no? Cuando llegan los pacientes los tienen que, si han visto películas o series, cuando llega un paciente lo revisan y revisan si no hay compromiso de los tres sistemas básicos, el neurológico, el respiratorio y el cardiovascular. Si no hay un problema severo en ninguno de esos tres, entonces el paciente puede esperar. Si hay algún problema en alguno de esos sistemas, el paciente no puede esperar y tiene que ser atendido inmediatamente. Eso ustedes lo verán ya después, ¿no? ¿Sí? ¿Quién iba a preguntar algo? ¿O no? Creo que no. ¿No? Bueno, entonces, vamos a ver. Y si, por ejemplo, Ajá. o sea, siento que sería más fácil de controlar la infección o la sepsis si la infección empezara, por decir, en piel, o sea, que no estuviera en un órgano que fuera vital, pero por ejemplo, si estuviera en corazón, ¿qué pasaría? Bueno, el corazón entra directo a problemas cardiovasculares. Por ejemplo, hay procesos de sepsis, le podemos llamar crónica. Uno es, por ejemplo, los perros, ¿no? Que se da más en perros que en gatos, que el perro tenga mucho sarro y lo dejen así, pues siempre, ¿no? Vamos a suponer que lo detectan al cuarto, quinto año de vida y lo dejan y al 10.º año ya tiene unas placotas, o sea, ya lleva un proceso muy largo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Que toda esa bacterias que están en el sarro, sus subproductos están entrando en circulación, por eso hay gingivitis y todo eso. Al estar entrando en circulación empiezan a generar una inflamación crónica que principalmente va a afectar las válvulas del corazón porque ahí empieza a tener impacto. Entonces van a empezar con anormalidades cardíacas. Entonces es difícil detectarlo. Siempre para una infección sistémica, o sea, en órganos internos, las más comunes son las respiratorias y las intestinales, ¿no? Entonces, por eso en las intestinales puede haber un choque de un tipo que genere después el choque séptico. Por decir algo, si hay hipovolemia, ¿no? Un choque hipovolémico por hemorragia, ustedes lo tratan de resolver, medio lo resuelven, pero hay isquemia o hipoperfusión en lo que es el intestino y después viene la isquemia, puede llegar al punto de la necrosis del intestino delgado y entonces a partir de ahí empieza una sepsis, ¿no? Por una liberación masiva. Entonces, todos los cuadros inflamatorios infecciosos, independientemente de su origen, están en riesgo de que se genere en el paciente sepsis. Si en la piel es difícil, no es difícil, más bien no es común, pero sí se les puede dar. Lo donde más se da en piel es en las dermatitis profundas. Ahí pueden caer en sepsis porque es bien difícil tratar una dermatitis profunda. O en heridas de piel no atendidas y cuando se los llevan los pacientes ya traen, por decirlo algo, abscesos profundos y cosas por el estilo. Si ustedes no hacen un buen tratamiento médico en un absceso profundo, si nada más lo revientan, lo drenan y ahí se acabó, el proceso va a ser recurrente y puede caer en un estado de sepsis. O sea, se los van a llevar después cuando ya esté con fiebre. Entonces, siempre que un paciente está con fiebre y tiene antecedentes de una infección, lo deben de controlar porque si no les puede caer en este proceso. Por eso empiezan a veces problemas ligeros y resulta que se muere el paciente. Entonces ahí está cañón, ¿no? Sí, Gracias. sí quedó claro o no. Sí, ¿Sí? Ok, bueno, entonces vamos a ver ahora lo que es vamos a empezar con introducción a la parte de oncología e inmunidad antitumoral. Entonces vamos a ver algunas generalidades, ¿no? Aquí voy a activar la pantalla, la que vamos a compartir, porque esta sí me cansaría mucho dibujando, ¿no? Entonces, ustedes me dicen si se ve bien.
¿Sí ven la presentación? Sí, sí se Sí. ve. Ok. Bueno, entonces, Doctor, ¿puede aceptar a Daniela? Creo que falta para entrar. uy, sí, ahorita la aceptamos. Gracias. De nada. Es que no veo el... A ver, espérenme. Que no veo mi cursor. Bueno, ya admití a todos. Entonces, vamos a seguir. Ya, si alguien pide que lo acepte, ya le dicen que ya no. Que tengo que... No veo ya mi cursor casi. Ahora no me puedo salir de aquí. Creo que si le pone así como para dibujar, se ve. Ok, a ver, vamos a ponerle para dibujar. Uy, se ve igual, pero bueno. ¿Ustedes ven la presentación bien? ¿No ven el menú? No, solo vemos la presentación. Ok. Solo vemos introducción a la oncología y la raya que hizo. Ah, ok. Ay, sí, es cierto. Ni me había fijado que estaba esa mendiga raya ahí. Esperen un momento. Ya. Primero déjenme borrar esto. La raya. Aquí. Y vamos a ponerle. Entonces ahora sí vamos ya a la presentación. Ya el que llegó, llegó. Y si no, pues ni modo. Bueno, entonces vamos a ver lo que es esta parte, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a ver oncología? Primero tenemos que ver las bases, porque en las bases vamos a entender por qué se establece un tumor, ¿no? Entonces, hay un problema grave de tumores en el ser humano y en los animales, ¿no? Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea más casos diagnosticados al año, en perros o en humanos? En humanos. En humanos. Uh-huh. En humanos se diagnostican más o menos al año 500 casos por cada por cada 100,000 habitantes, ¿no? Imagínate, por cada 1,000 estaría cañón. Pero en perros son 4,500 por cada 100,000 perros. Entonces, si se fijan en este dato, los perros presentan 9 veces más tumores que los humanos, lo cual es sorprendente, ¿no? Yo también hubiera pensado, antes de revisar todas las estadísticas para estas clases, pues que el humano presentaba más diagnóstico, porque aparte en perros, pues está subdiagnosticado, ¿no? Bueno, en Estados Unidos no tanto, pero aquí en México sí, porque muchas veces no se dan cuenta porque ni siquiera lo llevan al veterinario, ¿no? Cuando te lo llevan dicen, pues es que esa bola la tienes desde hace como 6 meses, y pues es un linfoma o es otra cosa, o un tumor de glándula mamaria, y entonces pues sí está complicado. Entonces, hay trabajos importantes para estudiar tanto enfermedades autoinmunes como cáncer en los perros con la finalidad de aplicarlo en humanos. Entonces, por ejemplo, una raza, ¿se acuerdan que una raza predispuesta para enfermedades autoinmunes estaban los Beagle? Entonces, el Beagle lo utilizan mucho para lupus y para pénfigo en el hospital, no me acuerdo qué hospitales, pero es uno de los hospitales grandes de Nuevo León. Utilizan a los Beagle, tienen ahí, no sé si tengan su criadero que tienen de Beagle, pero ahí lo utilizan para estudiar esto.
Entonces, en el cáncer también hay cánceres muy parecidos. El osteosarcoma es literalmente igual en el perro que en el humano. Y muchísimos otros. Hay otros que son muy distintos, por ejemplo, el cáncer, bueno, no muy distintos, pero siguen caminos distintos como el de glándula mamaria, ¿no? Bueno, aquí les pongo esto porque la oncología ha avanzado muchísimo, probablemente es la rama de la medicina que más ha avanzado por el número de muertes, ¿no? Que hay. Entonces, el número de muertes ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Pero si se fijan, en esta imagen, en mujeres y hombres, más o menos ahí se van en lo que es el principal tipo de cáncer que existe, ¿no? Entonces, se hace mucha, y qué bueno, mucha publicidad para detectar temprano el cáncer de seno, el cáncer de próstata, ¿no? El cáncer colorectal, pero yo nunca he visto, casi nunca he visto publicidad para detectar el cáncer de pulmón. Entonces, el cáncer de pulmón, como ven, es el principal cáncer que existe, ¿no? En el mundo. Y esto es debido a, antes, depende de las sociedades, pero antes era por el cigarro principalmente, pero ahora esa parte de fumar es todos los contaminantes que hay ambientales, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Luis, no es por asustarlos, pero pues hay un chorro de contaminantes y hay muchos casos de cáncer de muchos tipos, ¿no? Entonces, eso es por contaminación de las mineras, ¿no? Y la zona industrial, porque la zona industrial, con tal de que crezcan las empresas, las dejan que pongan lo que sea, ¿no? Bajo las condiciones que sean. Entonces, las empresas alemanas, pues vienen y hacen cosas aquí que no, obviamente no les dejarían hacer en su país, ¿no? Como pueden ver, próstata y seno, pues es el segundo. En el caso de los perros, varían los datos de acuerdo a los países, pero aquí en México es más común, entre los tumores más comunes está el cáncer de glándula mamaria, ¿no? Que se le dice tumor de glándula mamaria, que tiene un avance distinto. Bueno, entonces, ya Virchow es una así, a Virchow deben de hacerle su monumento los patólogos de aquí, ¿no? Los de otros lados sí se lo han hecho, porque Virchow estaba muy adelantado a su tiempo. Virchow era muy, muy observador y Virchow hipotetizó muchas cosas y entre ellas algo que él describió es lo que acabamos de ver, la trombosis. Hizo la triada del trombo, no sé si ustedes vieron eso de la triada del trombo de Virchow. Si no lo vieron, pues échenle un ojo, nada más búsquenla así y léanla y van a ver que es muy interesante lo que Virchow decía, porque estamos hablando de 1863, ¿no? Estamos hablando del siglo y medio, en el que ya una persona sin mayor posibilidad de conocimientos profundos como los que tenemos ahora, hacía hipótesis muy buenas como esta, ¿no? De que Virchow asociaba la inflamación al cáncer. Y eso es algo que, si ustedes preguntan a sus, no sé, sus abuelitos o algo así, van a ver que ellos jamás escucharon eso. En cambio, lo que sí se escucha ahora es precisamente que hay que combatir o no dejar que uno tenga gastritis crónica, colitis crónica, ¿sí? Estrés crónico. Ahora también sabemos después, vamos a ver en inmunoterapia si lo vemos un poco, está también la grasa intraabdominal, o sea, la visceral que se le llama. O sea, hay dos tipos de grasas, la subcutánea y la visceral. La visceral es proinflamatoria y la subcutánea es antiinflamatoria. Entonces, se puede tener ahí eso y también lo va a generar, ¿no? Entonces, es peligrosillo todo esto. Entonces, Virchow ya lo veía en sus necropsias que hacía, pues veía que, por ejemplo, había cáncer en pacientes que habían tenido historia de, por ejemplo, de colitis crónica, de gastritis crónica, y veía él ahí los tumores en esos órganos. Entonces, por eso él dijo que la causa era que se aumentaba la proliferación celular por estímulo de la inflamación, lo cual es, o sea, para la época es algo increíble porque eso es realmente lo que está sucediendo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa sucedía? Pues habría que entrar, para poder entender el cáncer,
y el cómo funciona el sistema inmunológico, hay que entender la biología de los tumores. El cáncer, hay artículos que dicen que si el cáncer es una enfermedad nueva o es una enfermedad pues, histórica desde siempre. Yo, en lo personal, creo que es histórica porque siempre que hay células, las células pueden tener imperfecciones en su ciclo celular y entonces se puede generar un proceso de cáncer, ¿no? El chiste es que un paciente con cáncer, más bien un animal con cáncer, en vida libre, pues obviamente nunca vamos a saber si tuvo o no tuvo, porque lo más seguro es que se muera joven o cuando le aparezca el cáncer, y antes de que lo mate el propio cáncer, se lo van a comer, porque ese animal va a estar debilitado, va a tener menos energía, va a probablemente estar en estados febriles, entonces va a ser fácil presa de otros depredadores. En el caso de los depredadores primarios, como son los felinos, pues lo que va a hacer es que va a dejar de alimentarse y pues se va a morir o lo van a matar algunos otros depredadores grandes con los que se enfrente, ¿no? Entonces, la base de todo lo que es el cáncer es el ciclo celular, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes repasen el ciclo celular, porque en este ciclo celular va a haber diferentes mecanismos que van a producir la proliferación descontrolada. Entonces, conociendo nosotros el ciclo celular, podemos saber en qué puntos es vulnerable. ¿Por qué se puede dar una inestabilidad del DNA? ¿No? Porque la estabilidad del DNA depende de los que les llaman checkpoints, o sea, los puntos en los que se revisa el DNA cuando éste se ha dividido o cuando se detiene en un ciclo celular. Entonces, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, si a ustedes les ofrecen trabajo de estar tome y tome radiografías, mejor no lo tomen. O al menos que tenga un protocolo como el de los humanos, que los descansan cada X tiempo, los descansan un mes o semanas, porque por lo general quien se dedica a dos cosas, en caso veterinario, a estar siempre tomando radiografías o estar siendo patólogo, porque los patólogos veterinarios son medio, bueno, depende de la escuela de donde vengan, pero son medio salvajes, entonces no se preocupan por utilizar mascarillas, no cubrebocas, mascarillas, cuando están preparando el formaldehído o cuando van a poner tejidos en formaldehído. Entonces, por ejemplo, nosotros como médicos que nos dedicamos a otras cosas, pues lo hacemos, pero no lo hacemos muy seguido. O sea, yo, por ejemplo, pongo muestras en formol, no sé, cada vez que salgo a campo, que serían unas 3, 4 veces al año, pero los patólogos pues lo hacen diario, ¿no? Entonces, el formaldehído es cancerígeno y casi todos ellos desarrollan cáncer de tiroides, principalmente los que están en radiación, y los patólogos desarrollan cáncer de tiroides, carcinomas escamosos, o sea, en piel, cerca de los ojos, y a veces carcinomas más agresivos como son los melanomas, ¿no? Entonces tenemos que el DNA siempre va a estar expuesto a rayos X, a la luz ultravioleta, ¿no? A agentes alquilantes que hay por todos lados, errores normales que se están dando, como son las reacciones espontáneas, y algo bien importante, las especies reactivas de oxígeno. Entonces, el estrés oxidativo, nosotros no vimos estrés oxidativo, ¿verdad? No, creo que no. No, No. No lo vimos. No, ok. Bueno, este es muy interesante, el estrés oxidativo, porque si se acuerdan, pues vimos que en inflamación se genera especies reactivas de oxígeno, que utiliza el sistema inmune para destruir a los microorganismos, pero también lo libera cuando no puede destruirlos y degranulan. Entonces se libera mucho oxígeno muy reactivo que daña a las membranas celulares y a los organelos de todas las células adyacentes. Entonces, el estrés oxidativo se da cuando estamos bajo un punto de constante inflamación o constante estrés. Entonces, si ustedes están muy estresados, siempre o muy seguido, van a estar en un estado de estrés oxidativo, quiere decir que sus mecanismos antioxidantes son rebasados por la producción de compuestos reactivos de oxígeno, ¿no? Entonces,
en cada checkpoint del ciclo celular lo que se hace es reparar el DNA. Entonces se revisa, ¿no? La célula por eso queda en ciclos de reposo. Se revisa el DNA, se repara y se vuelve a arrancar. Pero si hay daño demasiado grande, entonces se induce la apoptosis de esa célula y la célula se muere. Si tienen daño grande y no se induce la apoptosis y continúa el ciclo, se empiezan a acumular las mutaciones. O sea, cada vez que la luz ultravioleta le pega al genoma, causa pequeñas mutaciones. Y esas mutaciones tienen que ser reparadas, ¿no? Entonces, si no hay reparación, pues entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es precisamente esa acumulación de mutaciones, y si esas mutaciones se dan en genes claves, como son los genes que controlan el crecimiento celular, es cuando tenemos lesiones precancerosas, ¿no? Y es cuando empezamos a ver crecimiento incontrolado. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos que nosotros podemos evaluar el daño, ¿no? De cuando se está sucediendo en un sistema que se le conoce como daño genotóxico. Ese daño genotóxico, aquí esta imagen lo que les está diciendo es que cuando hay daño genotóxico y se está haciendo la mitosis y se separan, ya después de terminar la mitosis, quedan fragmentos del DNA que se separaron por el daño genotóxico, y entonces lo que va a suceder pues es formación de unos pequeños micronúcleos, y esos micronúcleos los podemos observar, por ejemplo, en sangre o en frotis de células epiteliales de la mucosa oral o nasal, y nos indican un daño genotóxico que obviamente lo que va a hacer, si es grave, es que va a empezar a interferir con la replicación, ¿no? Y ahí podemos empezar a ver que hay este tipo de procesos, ¿no? Entonces, hay un estado que se le llama senescencia, ¿no? Que es cuando la célula ya acumuló demasiado daño o ya agotó su vida, ¿no? Su vida depende del telómero. No sé si se acuerdan lo que es el telómero, pero el telómero está sujetando ahí los cromosomas. Cada vez que hay una mitosis, lo que va a suceder con ese telómero es que el telómero se va cortando, es decir, ese no se renueva en cada mitosis, ahí se va quedando, y lo que sucede es que se va haciendo más corto, es decir, se va acercando a la punta de los cromosomas. Entonces, todas las células tienen una vida del telómero determinada, por eso nos morimos todos y nos hacemos viejitos, aunque no querramos, ¿no? Como yo que no quiero, pero pues ni modo, hay que aceptar la biología. Entonces el telómero se va cortando poco a poco. Entre más veces se multiplica la célula, más veces se acorta el telómero. De hecho, una de las terapias, bueno, no sé si llamarle terapias, pero antienvejecimiento, ¿no? Es activar una enzima que se llama telomerasa. Entonces, esa enzima funciona en la vida fetal y se detiene en el nacimiento. La enzima, la telomerasa, lo que hace es volver a restituir al telómero. Entonces, el telómero se mantiene durante la vida fetal siempre en el mismo sitio y no envejece, por decirlo así, y entonces permite que las células se estén multiplicando más rápido para generar la madurez orgánica del feto, ¿no? Y cuando nacemos, todos los mamíferos, por lo menos, ese telómero se detiene, la acción de la telomerasa, o sea, queda el gen silenciado, y entonces lo que han hecho es activar la telomerasa para que así no envejezcamos, y si envejecemos y te activan la telomerasa, empiezas a rejuvenecer, porque la multiplicación celular vuelve otra vez y entonces empiezan a regenerar ya los tejidos viejitos, ¿no? Como los de la piel, como los de los órganos. Pero el riesgo que hay aquí es que la activación de la telomerasa es una de las características de los tumores. Entonces, ese está mediado por un factor muy importante, un gen muy importante, que es P53. Entonces, P53
¿no? Es un gen que produce una proteína, la proteína P53, que es la que va a controlar el crecimiento de las células. Si P53 muta y deja de hacer su función, entonces lo que va a suceder es activación de diferentes procesos oncológicos, entre ellos la telomerasa. Entonces P53, por ejemplo, es un factor muy importante ahora para los cánceres, ¿no? Para estudiarlos. Nosotros sabemos que la muerte celular pues, puede ser por varias formas, ¿no? Que puede ser apoptosis, ¿no? En la imagen pues yo puse todas las posibilidades que tienen para morirse una célula, porque normalmente pues se consideraba nada más apoptosis y necrosis, ¿no? Pero pues hay muchos mayores procesos, unos que llevan a la muerte y otros que llevan a que la célula esté más o menos normal, como la autofagia, para degradar y obtener energía otra vez de sus propios organelos, al mismo tiempo limpian organelos no funcionales y entonces evitan que se vaya que se vaya haciendo este proceso, ¿no? Espérenme un momentito. Aquí hay un errorcillo. Aquí está. Okay. Ya. Bueno, entonces, hay que definir muchas cosas, ¿no? Muchas definiciones. No sé si ya vieron algo de neoplasias y tipos de neoplasias y todo esto, o no. Sí. Bueno, a lo mejor, ay, déjenme quitar esta mugre que se puso aquí. Sí, a lo mejor, pues vamos a diferir algo con lo que han visto en patología o vamos a estar en el mismo canal, pero en general más o menos es lo mismo, ¿no? Entonces, la oncología, pues viene de oncos, que es un tumor o un hinchamiento. Entonces, un tumor siempre es una elevación de la superficie normal de un tejido, ¿no? Entonces, pueden tener un tumor y no precisamente va a ser un cáncer o una neoplasia, ¿no? Entonces, pues hay muchas palabras que las hemos tomado como sinónimos. Entonces, tumor, neoplasia y cáncer, en el lenguaje común, pues se toma como que eso es cierto, ¿no? O sea, si yo tengo un tumor, quiere decir que tengo cáncer. Y bueno, ustedes ya vieron que no es así, ¿no? El cáncer, por lo tanto, que es el proceso más grave, a diferencia de una neoplasia benigna, ¿no? Un tumor benigno, es que la proliferación descontrolada lleva a la metástasis, ¿no? Entonces, la dispersión de estas clonas puede ser que eso se rompe la membrana basal y esa es una diferencia importante con una neoplasia benigna. Y otra diferencia pues, es la morfología celular, ¿no? Eso nos habla si hay o no malignidad. Entonces, el problema con los tumores malignos es el pronóstico, que siempre lo vamos a poner como grave, cuando empiece a invadir otros tejidos. Entonces, si un tumor es cancerígeno, pero no invade los tejidos, o sea, no hay evidencia de invasión de tejidos, eso es lo que se les conocen como cánceres in situ. Quiere decir que se están desarrollando en el tejido original, pero no están siendo capaces de migrar a otros tejidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Bueno, pues se le conoce precisamente como la letalidad que pueden tener, ¿no? Bueno, entonces nos quedan 30 y tantos segundos, ¿no? Vamos a dejarle aquí. El lunes vamos a continuar con este tema. Y después de pasar de esto, vamos a empezar a ver otras cosillas. Y luego vamos a ver a la inmunidad antitumoral. Vamos a ver algo que se llama microambiente tumoral, que es bien importante y que es la base de todo el tratamiento moderno, tanto químico y farmacológico como inmunológico, ¿no? Entonces, ahí sí voy a pedirles que cuando yo les explique eso, ustedes hagan todas las preguntas que necesiten
y también repasen, porque van a ver que otra vez vamos a entrar a perfiles, a citocinas y eso, porque el cáncer solo puede existir si el sistema inmune lo permite, ¿no? Y ese es el punto de esta enfermedad. Bueno, entonces, si tienen alguna pregunta, pues me mandan sus preguntas, ya sea por Facebook, por mensaje, por lo que ustedes quieran, y nos vemos el lunes, ¿sí? Ok. Gracias, Doc. Nada, que estén bien todos. Adiós. Bye.